Saludos y bienvenidos a otro tutorial más, como de costumbre, de algo que yo considero interesante y además a petición de ciertos individuos, de cierto grupo de Telegram, de cierto Redmi Note 3 Pro. Se trata de una aplicación ya vieja conocida para el tema de modificar los ajustes de nuestro kernel. Es la llamada Kernel Adjutor, disponible de forma gratuita en Play Store. Como ciertos personajes insisten en que me enrollo mucho, no siendo así, esta vez sí me voy a explayar, se siente nicer. ¿Qué es el kernel? La palabra significa núcleo o corazón y se podría decir que es el que comunica o hace de puente entre nuestro software y nuestro hardware en los dispositivos Android. Este corazón o núcleo contiene el software que controla y hace funcionar los elementos de hardware, tanto interno como externo, que componen el terminal: pantalla, wifi, CPU, SD externa, USB, carga, etc. Para que me entendáis, es el equivalente a los drivers de Windows, pero en un solo software para controlar todo el hardware en vez de uno distinto para cada dispositivo, como ocurre en el sistema operativo de Microsoft. Dentro de esta definición podemos encontrar kernels oficiales, los que hace la marca para sus dispositivos, y kernels custom, que son los que hacen los desarrolladores independientes, los que no tienen relación ninguna con la marca, vaya. También os comento, ya relacionado con el tema del vídeo en sí, que no todos los kernels admiten configuración por parte del usuario. El 90%, si no más, de los custom kernels permiten estos cambios, pero más de la mitad de los kernels oficiales no. Con esto quiere decir que la aplicación que nos ocupa para estos cambios y configuraciones no funciona en todos los kernels que existen, porque además cada dispositivo tiene el suyo propio, y en el 99,99% de los casos solo le sirve el suyo específico. Es decir, el kernel de un S8 jamás va a funcionar en un S7 o cualquier otro modelo. Si esto ya queda claro, podemos empezar a toquetear un poquito con la aplicación. Para la demostración utilizaré mi incombustible Redmi Note 3 Pro, pero sirve para cualquier dispositivo que tenga un kernel que permita la modificación. Y antes de que preguntéis, no depende del modelo que utilicéis, como dije, sirve para cualquier modelo de dispositivo Android con kernel modificable. Si sirve, os hará efectivo los cambios que realicéis, y si no, no. Así de simple. Para que lo que os voy a mostrar funcione, además de lo que os comenté del kernel, también debemos tener acceso root en nuestro dispositivo, ya sea con Magisk o SuperSUB. También puede funcionar si rooteáis vía aplicación, pero no recomiendo este método a no ser que no haya otra opción. Bien, ¿todo claro? Pues después de esta disertación que dedico con cariño al señor nicer, vamos a ver el uso de esta aplicación ya mítica en Android. Al iniciar, como podéis ver, comprueba los datos del kernel que tengamos, además de que efectivamente tengamos acceso root. En mi caso yo utilizo Magisk para el root. En la ventana principal o general tenemos la información a tiempo real del trabajo de los núcleos de la CPU y el tiempo de uso de las frecuencias a las que puede funcionar. Observaréis que divide la CPU en grupos de núcleos, Big y Little, ya que en Android los núcleos se dividen así normalmente. A no ser que solo tenga un núcleo de procesado, que esto ya es más común de los móviles de hace 7 u 8 años más o menos. En el menú de la parte superior izquierda tenemos el menú de las tres rayitas donde tenemos todo lo que podemos toquetear. Las opciones que aparezcan aquí dependerán de las modificaciones que nos permita hacer el kernel que tengamos instalado. Son muchas y muy varias las opciones que tenemos y que podemos modificar. Para no hacer un vídeo de 2 o 3 horas voy a simplificar y explicar únicamente las opciones o ajustes que yo suelo utilizar. Las demás las podéis ir viendo por vosotros mismos. Lo primero que os recomiendo es hacer copia de seguridad del kernel actual tal y como lo tengáis para poder recuperarlo con facilidad en el caso de que algo vaya mal. En el menú vamos a Herramientas, Copia de seguridad. Aquí damos al botón flotante de Añadir. Seleccionamos Copia de seguridad. Dentro podemos hacer copia de arranque, o sea, el kernel, y de recuperación, o sea, el recovery que tengamos. Damos a Partición de arranque. Modificamos si queremos el nombre del archivo resultante y a OK. Así empezará a hacer la copia y nos la mostrará en la lista. Si seleccionamos la copia ya tenemos la opción de instalarla o borrarla.
También podemos volver al kernel que teníamos instalando vía twrp el archivo boot img de la ROM que estemos utilizando. Hecho esto, ya podemos empezar a ver las opciones y ajustar lo que queramos. Lo primero, CPU. Aquí tenemos información sobre la velocidad de cada núcleo y el uso de los mismos a tiempo real, además de la posibilidad de activar y desactivar los núcleos de forma independiente. Como ya os dije, divide los núcleos en dos. Big, donde están los núcleos de más velocidad de procesado, en mi caso los dos de 1,8 GHz, y Little, donde están los de menos velocidad, en mi caso los 4 de 1,44 GHz. Lo siguiente que vemos son las frecuencias máximas y mínimas, que podemos ajustar también. Como veis en el monitor de hardware que tengo en la parte superior de la pantalla, veo en todo momento la velocidad a la que trabaja la CPU. Si yo subo el mínimo a 1017, por ejemplo, veis en el monitor que no baja la velocidad de la frecuencia de esa que le he indicado. Ahora viene cuando la matan, los governors. ¿Qué es esto? Son una serie de instrucciones específicas que controlan el comportamiento de los núcleos ante ciertas circunstancias, como apagar la pantalla, iniciar una aplicación, etc. Governors hay muchos y con diferentes objetivos: ahorro de batería, fluidez y rendimiento, equilibrados, etc. Además, dependiendo del kernel que utilicemos, tendremos unos governors u otros. Yo estoy utilizando un custom kernel llamado Agni, específico para mi modelo, el Kenso. Con él tengo los gobiernos que estáis viendo en pantalla. Aunque los que vienen por defecto en los kernels stock son estos. Se podría decir que estos son los básicos que puedes encontrar en cualquier kernel. Interactive, que es el que suele venir por defecto independientemente del kernel que utilicemos y que utiliza la frecuencia máxima posible cuando estamos utilizando el móvil y luego, si no hace falta, cambia poco a poco hacia frecuencias más bajas, dando preferencia a las frecuencias intermedias. Es, digamos, un governor equilibrado. Conservative, que utiliza la mínima frecuencia posible hasta que el procesador se congestiona, entonces sube de velocidad poco a poco. Este está más orientado al ahorro de batería. On Demand, que hace prácticamente lo mismo que Interactive, pero usando más las frecuencias altas que las medias, más orientado al rendimiento que al consumo de batería. User Space, que está más orientado al modo en el que las aplicaciones acceden a la CPU y que actualmente es bastante obsoleto y no recomiendo utilizar. Power Save, que utiliza siempre la frecuencia mínima posible. Es como Conservative, pero más agresivo con el ahorro de batería y reduciendo bastante el rendimiento del móvil. Y Performance, que siempre pone la frecuencia al máximo posible, orientado exclusivamente al rendimiento sin tener en cuenta el consumo de batería. Se podría decir que casi todos los demás que existen parten de estos 6 o son mezcla de algunos de ellos. Por ejemplo, de los que a mí me aparecen, el que se llama Impulse es como Interactive pero mejor optimizado para la batería, y el que se llama Darkness, que sería como una mezcla entre Conservative y Power Save. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace para que podáis ver de qué van los más de 100 gobiernos distintos que hay hoy en día para Android, y así decidir mejor cuál utilizar. De los básicos, si queréis menor consumo de batería, Conservative o Power Save. Si queréis rendimiento, Performance u On Demand, y si queréis algo equilibrado, Interactive. Si el kernel lo admite, podéis poner en el grupo Big un governor distinto al de Little, para buscar la combinación en la que tengáis el resultado que queráis. Los optimizadores del governor os recomiendo no tocarlos a menos que sepáis lo que estáis haciendo. En la sección GPU tenemos las mismas opciones de velocidad mínima y máxima y el governor, además de otros ajustes exclusivos para Adreno, ya que mi GPU es Adreno.
En pantalla podemos toquetear cosas como el color, la saturación, el matiz y el atenuador del brillo, además de utilizar la pantalla en modo escala de grises, o sea, en blanco y negro. En despertar tenemos la opción de activar el doble toque o deslizado en la pantalla con el dispositivo apagado para encenderlo. Esto funciona solamente si el kernel que estéis utilizando permite esta función. En sonido podéis aumentar las ganancias, es decir, el volumen máximo de las diferentes fuentes de salida y del micrófono. Batería, donde podemos activar o desactivar el modo carga rápida. Y la entropía, que influye directamente en el lag, es decir, el tiempo que tarda en reaccionar el sistema desde que le indicamos la acción a realizar. En este caso la cantidad óptima varía en función del dispositivo. Lo suyo es modificar esto solo en el caso de que tengamos lag o retardo en el sistema, subiendo poco a poco y probando hasta alcanzar el resultado sin ese lag. Todas las secciones tienen su interruptor para aplicar al inicio. Si no lo activamos, al reiniciar volverá a los ajustes que traía el kernel por defecto. Más abajo en herramientas tenemos algunas opciones extra igualmente interesantes, como por ejemplo la ya mencionada copia de seguridad del kernel y del recovery, el editor de build prop para cambiar cosillas en la ficha que utiliza Android para detectar el modelo del dispositivo y su hardware, recovery desde el que podemos enviar acciones al TWRP para que se ejecute, como hacer wipe de data o caché o flashear zips, tal y como haríamos con la herramienta Flashify. Y en el arranque que vemos un informe de todas las tareas a las que seleccionamos el interruptor de aplicar al inicio y los cambios que realiza al reiniciar el dispositivo. En otros podemos ver los ajustes de la aplicación para configurar interfaz, el comportamiento de la función aplicar al inicio, para ver los informes de la aplicación y del kernel, ajustar la seguridad por contraseña o huella digital y las secciones que queremos que nos muestre para ajustar en el kernel. Además tenemos el acerca de, con información acerca de la aplicación, colaboradores de dicha aplicación y un apartado de ayuda con las preguntas frecuentes. En resumen, con Kernel Adjutor podemos modificar prácticamente cualquier cosa referente al kernel a nivel de usuario, siempre que dicho kernel permita ser modificado, claro. Hasta aquí el tutorial sobre el kernel y sus posibles modificaciones. Si tenéis dudas o algo que comentar, no creo que haga falta ya deciros que no temáis dejármelo. Dejadme también vuestros likes si os resultó útil y o interesante y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de más contenidos. ¡Hasta más ver, mi gente!